y yo pongo a grabar. Ahorita me sale que ya está grabando, entonces, bueno. Yo soy Gerta Muñoz, soy estudiante de sexto año también de la San Martín. Anteriormente he editado asesoría por pares, pero he editado el curso de Medicina 2 y ahora estoy editando Neurología, que es un curso que se lleva para ustedes en quinto año. Es un curso que ahora recién me he enterado que lo han dividido para la mitad de la promoción y para la otra mitad lo va a llevar después, ¿no? A partir de la mitad del semestre. Y bueno, la verdad es que es un curso muy bonito, yo lo llevé todo el semestre, me dictaron 2 teorías por semana, entonces no fue tan apretado, no fue tan apresurado, ¿no? Poner todos los temas en tan poco tiempo. Eh, bueno, como les mencionaba, hoy día la sesión va a ser sobre las 2 primeras teorías, que son básicamente infecciones eh, del sistema nervioso central, específicamente bacterianas. Pero antes de empezar a hablar sobre el curso, sobre la teoría que vamos a ver hoy día, el grupo de asesoría por pares nos pide que expliquemos, ¿no? Primero, algunas cosas. El curso de neurología, para empezar, pueden tomarse la broma como gusten. Yo realmente cuando empecé a llevar neurología pensé que no me iba a gustar porque, bueno, yo no sé ustedes, pero yo he sido delegada en neuroanatomía y la verdad es que fue un curso muy complicado para mí. Neuroanatomía fue frustrante, fue estresante, fue un montón de información junta y pensé que neurología era como una extensión de neuroanatomía. Si no sabía neuroanatomía, mucho menos iba a saber neurología. Y no es así, realmente los temas de neurología son más digeribles, son más enfocados en la práctica clínica y como ustedes ven van a ver que van a tener la parte práctica y se le va a correlacionar muy bien lo que ustedes vean con sus pacientes y con lo que puedan aprender en la teoría. Yo después de neurología también me veía así como un muñequito de la ranita verde, porque si bien es un curso, como les digo, es bonito, es tranquilo, es muy pasable, lo llevamos a la par, ¿no? De cursos muy pesados como Medicina 3, lo lleva junto con Psiquiatría, que, bueno, mi promoción fue en filtro porque varios jalaron el parcial y final, lo llevo junto con Terapéutica, entonces no es que también sea tan fácil, ¿no? Llevar todos los cursos juntitos. Entonces tratan de no estresarse, yo acabé así después de neurología en general todo el semestre, pero es un curso que yo creo que si ustedes lo estudian, si ustedes lo empiezan a abordar de manera correcta, sin tenerle miedo, sin tenerle como esa reserva, porque hemos llevado algún momento todo neuroanatomía y quizás a muchos no les ha gustado como a mí, van a ver que van a poder desarrollarse bien. Ahora, como parte de la asesoría, como ustedes saben, bueno, ahí está mi nombre, está el semestre en el que voy. El curso de neurología vale 4 créditos, se divide en la parte teórica práctica y vamos a tener 2 exámenes, uno parcial, que es la primera unidad, y luego para el final vamos a ver la segunda unidad. Con respecto a la asesoría, hay algunas normas que se han implementado recién. No se pedía anteriormente que, por ejemplo, los asesorados que son ustedes prendieran su cámara, ahora sí se está pidiendo que en todas las sesiones, incluso que quede grabado que tienen que tener la cámara prendida. Y de hecho nos han solicitado de que, aparte de la verificación de que han llenado el pre y post test, también se vea que el alumno tenga la cámara prendida durante la sesión. Entonces le pediría a todos, por favor, que prendan su cámara. Yo sé que algunos quizás están en su cama, están en su casa, tranquilos, viendo la asesoría, pero es un nuevo requisito que nos están pidiendo como parte de la asesoría, ¿no? Vamos a ver 1 o 2 temas por asesoría. El horario de la asesoría está por definir porque les estuve consultando a algunos de ustedes y me dijeron que todavía no tienen como un horario definido. Está bien, yo también es la primera semana, es el primer día. Muchos de nosotros no tenemos el horario, pero me gustaría que ni bien no tengan el horario, ni bien sepan como qué días van a tener clases, me lo digan, cosa que yo también puedo ver qué días quedamos en un día fijo, ¿no? Para no estar cambiando los días, para no estar cambiando las horas, para que no les incomode. Y como yo les dije, ¿no? Yo trato de que las asesorías duren 1 hora máximo. No me gusta extenderme 2 horas, 1 hora y media, porque creo que es mucho. Creo que la idea de una asesoría es que sea resumido, que sea bastante llevable, eh, que se pueda asimilar bastante bien y cuando, creo yo personalmente que cuando dura mucho tiempo, los chicos se aburren, no les gusta, todo nos ha pasado, ¿no? Que nos hemos quedado dormidos en alguna clase y no hay problema. Entonces voy a tratar de que las asesorías en general sean resumidas, sean prácticas y que lo idealmente es que duren menos de 1 hora. Si pudieran durar 45 minutos, 1 hora pedagógica, yo de verdad sentía que yo hubiera cumplido ya un item en mi lista porque, como les digo, a mí personalmente me cuesta mucho concentrarme, entonces 1 hora para mí es larguísimo, o sea, 2 horas menos, no puedo mantener yo al menos tanto tiempo. Ya, el pre y los post son obligatorios. He mandado el link. Me dijeron que no se podía ver por el grupo de Teams, así que no hay problema. Lo he mandado por el grupo de WhatsApp y va a estar abierto hasta las 6:40. Ese es el pre-test y una vez que acabe la sesión, ya saben ustedes, el post son las mismas preguntas
y lo que se ha tratado de hacer es implementar preguntas que sean de los exámenes de salud o de los exámenes ENAM. En las preguntas que les he puesto en el pretest, la mayoría son de los exámenes de salud que los vi en un banco, entonces se trataba de que si alguno de ustedes en un futuro quiere postular salud, quiere para su internado, entonces más o menos se vayan familiarizando, ¿no? Con las preguntas o el tipo de preguntas que a veces se hacen. Entonces, son preguntas que tienen que tener un componente fácil, dos preguntas, luego dos preguntas de dificultad intermedia y la última sería la difícil, ¿no? A veces vamos a hacer 5 preguntas, a veces pueden ser 10. Lo ideal para mí sería que fueran 5 para que también ustedes no se agobien y si podemos repasar como algunos temas después de la sesión, estaría genial. Lo demás que te piden acá es que tengan la cámara prendida obligatoria. Como les digo, es algo difícil porque yo también he sido asesorada y, como les digo, no es una asesoría, no es una clase teórica como tal, pero se le está solicitando que tengan la cámara prendida obligatoriamente en todas las sesiones y si alguno no puede, si alguno no está en su caso, tiene alguna dificultad, puede decírmelo, puede escribirlo por WhatsApp, pero igual las faltas, como ustedes siempre han sabido, son de 3 faltas justificables y si no, se le va a invitar a retirarse del programa porque hay una lista de espera, ¿no? Ahí manda una lista de 70 personas y hay una lista de espera después de estas 70 personas. Entonces, una vez que se vea que no han llenado el pretest, no han llenado el post-test y no han prendido la cámara durante la sesión, entonces se les va a invitar a retirarse y darle la oportunidad a otras personas que sí han querido inscribirse y que por no llenar los cupos, porque no llegaron al número, entonces no han podido entrar, ¿no? Igual las asesorías quedan grabadas y vamos a tratar de subirlas lo más pronto posible al canal de YouTube, cosa que ustedes en la lista de reproducción pueden verla cuando quieran. Igual si lo van a llevar esta primera mitad del semestre o la siguiente mitad del semestre, pueden ver cuando quieran las asesorías en el canal de YouTube. Uy. Y luego dice, hay a máxima 3 faltas y luego la lista de espera. Eso es todo lo que les quería explicar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pueden levantar la mano, pueden prender su micro, no hay ni un solo problema sobre las normas que han, como que les acabo de explicar ahorita. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no, para avanzar un poquito más. Ya, chicos, no se preocupen. Vamos a seguir. La primera sesión vamos a dividirla en dos. Vamos a llevar una parte de método de estudio basados en evidencia y la otra parte ya van a ser los temas de neurología como tal. Voy a tratar de no demorarme mucho, no extenderme mucho en esto, pero es importante que lo sepan porque todos acá estudiamos medicina y todos sabemos que es una carrera muy pesada que a veces tiene el problema que la información que nos dan es mucha en poco tiempo y luego cuando nosotros tenemos un examen, luego cuando nosotros tenemos que rendir algún examen práctico, a veces se nos hace difícil porque tenemos no solamente que recibir información, tenemos que interpretarla, tenemos que integrarla, tenemos que recordarla en todo momento y sobre todo para los exámenes, pero más importante que eso para la vida, ¿no? Para cuando nosotros vemos un paciente, cuando estamos en el internado, cuando estamos trabajando, recordar las cosas que hemos estudiado es muy importante. Entonces la pregunta es básicamente si es que nosotros sabemos estudiar. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay métodos de estudios que son buenos, que nos sirven bastante, pero que demoran mucho tiempo. Y en la charla, de hecho, que nos habían dado nosotros también sobre métodos de estudio basados en evidencia, nos decían, ustedes tienen que ser tacaños con su tiempo, tienen que ser como economistas, tienen que ser muy minuciosos con el tema de estudiar. A veces te puedes demorar mucho estudiando un tema, mucho dedicándote a hacer un resumen, pintarle las camaritas, perdón, pintarles varias cosas del título. Te puede demorar 2 horas en hacer un resumen de un tema y realmente lo estudias en 15 minutos y te acuerdas de eso poco, porque no significa que mientras más tiempo le des, no te garantiza que tú lo retengas. Entonces, cuando tú estudies, tienes que considerar la eficiencia. Tienes que conseguir el mayor aprendizaje que puedas en el menor tiempo posible. Esto quiere decir que si tú te alargas en un estudio de 3 horas, cuando realmente lo puedes hacer en 1 hora y bien, lo ideal sería eso porque a todos acá, a nadie le sobra tiempo, a nadie le sobra un día más a la semana, todo es ir a los hospitales, todo es ir volver, todo es ir a las teorías. Vivimos una vida muy apresurada como estudiantes, entonces lo ideal sería que si tú puedes estudiar mucho, aprender un montón en poco tiempo, con un método en específico y que lo vas a recordar, te va a servir para recordar, eso sería genial. Entonces, los métodos de estudio basados en evidencia con ese título son de hecho muy poco abordados actualmente y hay técnicas de estudios que están poco recomendadas. Por ejemplo, releer. Releer es un tipo de estudio que es pasivo porque tú vuelves a leer información que ya habías visto, pero eso no garantiza que te la aprendas, no garantiza que la estés comprendiendo y no garantiza peor que lo recuerdes. Luego tenemos el método de estudio resaltar y el Grammy.
El Grameen es cuando te dan gran cantidad de información en muy poco tiempo y luego tú en ese momento quizás sí te sirve, pero de ahí no te acuerdas. Por ejemplo, cuando tienes un examen y el día anterior te dices, pucha, me faltan 20 temas por estudiar, me tiro toda la noche estudiando 20 temas y al final realmente no te lo aprendes. Quizás te sirvió para el examen, quizás te sacaste un 2 un 3 aprobaste, todo bien, pero no te acuerdas lo que has estudiado realmente. Y creo que todos en algún momento hemos caído en esto porque todos hemos tenido cursos que, siendo muy pesados, nos ha tenido que pasar que hemos tenido que estudiar muchos temas en una noche, muchos temas en un mediodía, justamente para ir a rendir un examen porque los tiempos no nos dan. Allá. Por otro lado, el estudio de Landon et al. Sugiere que el mayor tiempo de estudio no siempre se traduce en un mejor hábito de estudio. O sea, no significa que porque le has invertido muchas horas en ese hábito de estudio sea el correcto. No significa que estés aprendiendo bien. Entonces acá tenemos una tabla que diferencia, ¿no? Un aprendizaje memorístico de un aprendizaje que es significativo. Tenemos acá un aprendizaje memorístico que es basada en el docente, es un aprendizaje pasivo, es una característica muy importante, es una memorización fáctica que te puede ayudar a mediano o corto plazo, pero a largo plazo, lastimosamente, no te va a ayudar a estudiar realmente como deberías, a recordar lo que has estudiado sobre todo. El impacto en el futuro profesional es variable porque se ha visto que en algunas personas con determinadas características funciona y en otras no, entonces es variable porque no lo puedes decir que a todo un grupo de personas sí le va a surtir efecto. Hay gente que sí, hay gente que no. Y incluye, ¿no?, los flashcards, la mnemotecnia, los esquemas. Y luego tenemos el aprendizaje significativo. Tenemos una enseñanza que está centrada en el estudiante, es un aprendizaje activo que asocia e integra conceptos. O sea, no es solamente leer un tema, no es solamente memorizarte una lista, es integrar información que tú sabes. Por ejemplo, ahora en neurología, no solamente vamos a ver neurología, en algún momento cuando hablemos, por ejemplo, de meningitis, vamos a ver un poco de microbiología, porque vamos a hablar de qué patógenos causan la meningitis, vamos a ver un poquito de semiología, porque vamos a ver clínica. Entonces, es integrar conceptos que ya tienes con nuevos que te van a venir y si encima lo practicas porque vas al hospital y ves un paciente, se te va a quedar mucho mejor. Es un aprendizaje significativo. Tiene un impacto directo y significativo sobre las habilidades profesionales confiables y, como le digo, esto puede incluir, por ejemplo, la lectura activa, la autoexplicación, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje autodirigido. Y acá tenemos técnicas de estudio. Las técnicas de estudio, como les dije, hay técnicas de estudios que están más recomendadas que otras. Acá simplemente les estoy nombrando todas las técnicas de estudio que hay, pero hay más que estas. Por ejemplo, hay interrogatorio elaborativo, autoexplicación, resumen, resaltado subrayado, mnemotecnias, imágenes para texto, releer, pruebas de práctica, práctica distribuida, práctica intercalada. Por ejemplo, uno que sirve bastante es la autoexplicación porque tú ves información nueva y tú relacionas esa información o tratas de relacionar esa nueva información con la que ya tienes. Te explicas a ti mismo, oye, esto que acabo de entender, ¿por qué pasa? Ah, ¿te acuerdas cuando llevaste anatomía y te explicaron esto? ¿Te acuerdas cuando llevaste embriología o fisiología y te explicaron esto? Se relaciona, todo tiene al final en medicina una conexión. El resumen es algo que quizás muchos de nosotros hacemos, que es redactar un resumen de un texto que queremos aprender. Por ejemplo, a veces cogemos las diapositivas y las ponemos como un borrador en un Word, encima le grabamos, hacemos un resumen en un tema. A veces eso funciona, a veces eso no nos funciona y hay que tener en cuenta mucho el tiempo que nos tomamos en hacer eso, porque ¿qué pasa que te haces un resumen en 2 horas, pero no te aprendiste nada de lo que resumiste? En cambio, un resumen de 15 minutos que tú lo hayas hecho sin tener que ver el PPT, simplemente recordándote lo que tú sabes, te puede ayudar bastante. Tenemos el mnemotecno, que es utilizar, ¿no?, palabras claves, imágenes mentales para, o sea, por ejemplo, cuando vemos y tenemos, cuando yo enseñé cáncer de pulmón, me acuerdo que les hice una mnemotecnia de mi epicentro para ver los cánceres que son localizados centrales o localizados periféricamente. Son mnemotecnias que sirven, que ayudan, y yo creo que al menos en medicina sí ayudan bastante, ¿no? Quizás en otras carreras no sirven a largo plazo, pero a mí las mnemotecnias me han ayudado bastante. El problema es cuando no te acuerdas la mnemotecnia. Imágenes para texto, debemos releer. Releer es uno de los que más se utiliza y de hecho obviamente no es estudiar el texto después de haberlo ya visto. El problema es que cuando tú relees, cuando no te explicas nada, cuando simplemente de vaporreta dices o lees lo que ya sabías, el problema es que no aprendes nada porque no estás creando una conexión, no estás integrando una información, simplemente lo estás releyendo, lo puedes releer incluso estando dormido, así con sueño, sin prestar atención puedes releer textos y no garantiza realmente que estés aprendiendo. Luego tiene las pruebas de práctica, por ejemplo, cuando nosotros hemos cogido bancos y hemos dicho, ya vamos a banquear y empezamos a ver la pregunta y no solamente te digo la pregunta y la respuesta, te explico por qué.
Tú solito también puedes hacer eso, puedes tener bancos de otros semestres, puedes utilizar como yo he utilizado bancos de salud, banco de NAM, y te preguntas por qué esa respuesta es correcta. No solamente, ya, la opción era la A, preguntarte por qué era la correcta y si lo sabes, explicártelo tú mismo, no importa. Con un lápiz, luego de ahí lo borras si quieres, pero explicarte por qué esa respuesta es correcta y ves casos clínicos, ¿no? En el pre-tele se trató de poner un caso clínico de un examen de salud para que vean que así se plantea y que con un caso clínico que es simple, unas 3 líneas, ustedes pueden integrar información que ya tenían y que de hecho pueden aprender la respuesta porque ya saben de qué estamos hablando. Tenemos la práctica distribuida y luego la práctica intercalada. En la práctica intercalada, por ejemplo, es cuando tú utilizas y dices a veces, hoy día voy a estudiar solamente neurología. A veces no es bueno hacer eso, a veces te sirve, a veces no te sirve. Hay gente que estudia de manera diferente. Es una práctica intercalada porque tú estudias, por ejemplo, neurología, pero utilizas diferentes métodos de estudio, utilizas diferentes herramientas, o la otra opción es que utilices diferentes temas. Por ejemplo, voy a estudiar neurología 1 hora, después voy a estudiar medicina 3, 1 hora más, y luego voy a utilizar la hora que me sigue para estudiar psiquiatría. Ok, has estudiado 3 horas, pero has utilizado 3 rubros diferentes de temas que te van a ayudar a no cansarte mentalmente porque estudiar 3 horas neurología de corrido es muy cansado. Ahora, la pregunta que a todos nos importa es, ¿cuál de estos métodos sirve? Tenemos acá la elaboración interrogativa, la autoexplicación. Las que tienen utilidad baja, la que se ha visto que tiene menos utilidad, son justamente resumir, resaltar, usar mnemotecnias, usar imágenes de textos o releer. Releer para mí, subrayar y resumir a veces no siempre es eficiente. No digo que sean todos los casos porque a mí también me sirve resumir, todavía lo hago de hecho, pero ahora he aprendido que no puedo demorarme 3 horas haciendo un resumen cuando realmente lo aprendo en 15 minutos. Y tienes prácticas o que tienen mucha utilidad, por ejemplo, lo que les dije, ¿no? Hacer prácticas, por ejemplo, de bancos, este practice testing se refiere a, por ejemplo, cuando estudias matemática, hacer ejercicios. Mientras más ejercicios de matemática hagas, más sabes, más te acuerdas, más te aprendes tal fórmula. Lo mismo pasa en medicina. Mientras más casos clínicos resuelves, mientras más preguntas de exámenes resuelves, la información que tienes se va integrando y te vas acordando más fácil de cuáles son las respuestas. No porque te las has memorizado, sino porque te dan un contexto y tú puedes recordar en tu memoria, esto es lo que yo aprendí. Luego tienes la práctica distribuida y como moderado la práctica intercalada, que es lo que les mencioné, ¿no? De utilizar varias técnicas sobre un tema o utilizar varios temas para no agobiarte. Esas son todo lo que tiene que ver con la asesoría cero, que sería método de estudio basado en evidencia. Entonces, si alguien tiene una pregunta, me lo puede hacer ahora, cosa que no me voy de frente al tema que le sigue. Creo que les puedo dar pues ya son las 6:46, creo que les puedo dar unos 10 minutos para que descansen, para que no se agobien de la siguiente clase que voy a hacer. O si quieren, lo hacemos de corrido como gusten, pero díganme, ¿no, chicos? Si ustedes ahorita ya como que dicen, no, ya, ha sido un poquito de información, vamos a darnos 10 minutos para avanzar, o si continuamos de corrido, no hay ni un solo problema, me lo pueden ir diciendo. Berta, una consulta. Dime. ¿Qué libros recomendarías para que sea como un método de apoyo para Ya. las asignaturas? Para ahorita, para neurología yo utilicé el Sarrans de neurología. No me lo compré porque lo utiliza, está en el Clinical Key, en la página web que todos tenemos como Clinical Key Student. Lo busqué ahí, el Sarrans. A veces he utilizado el Goodman y Cecil, que también está en el Clinical Key, para, por ejemplo, cuando yo busco meningitis, a veces me sale el Tratado de Medicina Interna de Goodman y Cecil. Lo utilizo también porque también tiene información un poquito más resumida, pero como de neurología, solamente de neurología, el Sarrans me ayudó bastante. Y bueno, en mi semestre fue el libro base, me parece que ahorita les han dado otro libro, pero el sílabus que yo vi es bastante parecido. Lo que pueden hacer también es utilizar el UpToDate porque tiene los temas bien distribuidos, o sea, te dicen tema, definición, epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento, o sea, en ese orden. Eso me ayuda bastante a mí para también ordenar las clases que hago, ordenar los resúmenes que hago. Me parece que para psiquiatría tenían que utilizar el manual del DSM-5, que es el nuevo que ha salido. Para medicina 3 varía mucho porque vienen varios cursos, viene dermatología, viene infecto, viene endocrino, viene oncología y gastro, entonces ahí sí pueden recursarse a varios libros, ¿no? Y para terapéutica, me acuerdo que utilicé el mismo de farmacología. No me acuerdo cuál es el nombre, creo que es el Gutmann también.
Ya, gracias. De nada. Si puedo, les consigo el Sarrans. Pero como les digo, está en el Clinical Key, pero me parece que en mi promoción también lo pasaron así en PDF, cosa que si quieres lo imprimían, lo resaltabas como gustes. ¿Quieren tomar 10 minutos como hasta las 6:55 o quieren que de frente dicte el otro tema? De frente, por favor. Sí, ya dale. El tema de enfermedades infecciosas del sistema nervioso central lo vamos a dividir en tres. Vamos a hablar sobre bacterias, vamos a hablar sobre virus, vamos a hablar sobre, cuatro. Vamos a hablar sobre hongos y vamos a hablar sobre parásitos. Entonces, acá tenemos, ¿no? Las enfermedades infecciosas como tal, en general, no solamente el sistema nervioso central, sino enfermedades pulmonares infecciosas, enfermedades gastrointestinales infecciosas, todo lo que sea, todos los órganos y sistemas, cuando hablamos de infecciones, siempre lo vamos a poder dividir en bacterianas, virales, parasitarias y micóticas, o sea, por hongos. Y hoy día vamos a hablar de la bacteriana. Este a su vez lo vamos a dividir en dos temas. Vamos a hablar de bacterias comunes y vamos a hablar de la TB. Bacterias comunes y vamos a hablar de la TBC. ¿Por qué hablamos de la TBC? Porque en nuestro medio es importante, porque en el Perú al menos hay casos de las tres modalidades que tiene la meningitis o la meningo-TB, como se dice. Entonces vamos a abarcar solamente hoy día bacterianas. La siguiente asesoría, dependiendo de cómo nos, cómo nos distribuyen, porque me han dicho ahora que van a dividir el semestre, vamos a hablar de las virales, de las parasitarias y las micóticas al final. Para hablar sobre el sistema nervioso central, primero hay que como saber qué cosa es el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso se puede dividir en dos. Tú puedes dividirlo en central y periférico. A su vez, el sistema periférico va a tener el sistema somático y el sistema autónomo. En cambio, el sistema nervioso central es como todo lo que está al medio. Acuérdense de eso. Todo lo que está a la mitad de tu cuerpo, que es central, es el sistema nervioso central. ¿Qué cosa tienes al medio? Tienes el cerebro y tienes todo lo que es la médula espinal. Esto incluye todo lo que es el sistema nervioso central, porque a veces pensamos que el sistema nervioso central es solamente el cerebro, es solamente la masa encefálica. No, también cuando hablamos del sistema nervioso central estamos incluyendo a la médula espinal. Y ustedes saben, ¿no? El encéfalo se puede dividir en prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, y la médula espinal se divide en segmentos, así como las vértebras se dividen en cervical, dorsal, lumbar, sacro, igualito, solamente que en el segmento cervical vamos a tener 8, en el segmento dorsal 12, segmento lumbar 5 y sacro 5. El sistema nervioso periférico, igual como les dije, es somático, es autónomo. Los somáticos incluyen los nervios craneales y los nervios espinales, y los autónomos incluyen el sistema parasimpático y el sistema simpático, que ustedes saben, ¿no? Uno es de huida y otro es de calma. Entonces, les he hecho un resumen de cuáles son las infecciones bacterianas en el sistema nervioso central. Lo he puesto en un esquema, ambos temas, para que ustedes como que les sea más fácil poder estudiarlo quizás. Y acá tenemos. El título es Infecciones bacterianas en el sistema nervioso central y vamos a ir en orden. Vamos a hablar sobre primero qué cosa viene a ser la meningitis. La meningitis viene a ser un proceso que es agudo. Acuérdense de esto, cuando hablamos de meningitis bacterianas, por bacterias comunes, que vamos a ver de qué bacterias estamos hablando, es un proceso agudo. Y se los aclaro porque es diferente a la meningo-TB. La meningo-TB es subaguda, no tiene la misma evolución. En cambio, el proceso inflamatorio agudo, estamos hablando de meningitis bacterianas. Es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos que afectan la leptomeninges. ¿Qué cosa van a hacer las leptomeninges, chicos? Acá tenemos una imagen. Nosotros tenemos las capas de las meninges. Las meninges van a ser tres. La pía madre, la aracnoides y la dura madre. De afuera hacia adentro, acuérdense, la dura madre está afuera. Acuérdense que el hueso que cubre el cerebro es el cráneo, ¿verdad? El cráneo es duro. Entonces, la capa más externa, que se pega más al hueso, es la dura madre. Y la capa más interna sería la más profunda, es la pía madre. P de profunda, D de dura. Entonces, lo pueden ustedes, yo siempre me acuerdo como PAT, y lo veo así, ¿no? De adentro hacia afuera. Pía madre, aracnoides, dura madre. Y la leptomeninge solamente abarca la pía madre y la aracnoides. Acá tenemos, ¿no? Este viene a ser la pía madre, que como les digo, es la que está más pegadita al encéfalo. Luego tenemos la aracnoides, que es esta de acá. Y entre estas dos tenemos este espacio. Luego tenemos recién la dura madre y después de la dura madre tenemos el hueso. Este es el cráneo. ¿Sí?
Entonces, cuando hablamos de las meningitis bacterianas agudas, vamos a ver que afectan a las leptomeninges. Esta definición la saqué del UpToDate. Ahora, hablar sobre meningitis no es lo mismo que hablar sobre encefalitis, meningoencefalitis, meningoencefalomielitis y meningomieloradiculitis. Las encefalitis va a ser la inflamación del encéfalo. Las meningoencefalitis van a ser de los dos, de las meninges y del encéfalo. Las meningoencefalomielitis van a ser de las meninges, el encéfalo y la médula espinal. Y las meningomieloradiculitis van a ser de las meninges, de la médula espinal y de las raíces nerviosas. En 2 tenemos acá la epidemiología. La meningitis neumocócica es la de mayor incidencia en secuelas. Es la más común. Una pregunta que les hice en el pretest es ¿cuál es el germen más frecuente, ¿no?, de la meningitis bacteriana? Muchos de ustedes marcaron la Neisseria meningitis por el nombre, me imagino, pero no, de hecho la más común es la del neumococo. Y justamente esta del neumococo es la que más secuelas te trae. Tienes una mortalidad del 25% y una morbilidad del 60%. Cuando las meningitis bacterianas, que como les digo son agudas, son en días, tienes que actuar pronto, no se detectan y no se tratan a tiempo, la mortalidad es muy elevada y el desenlace es el mismo, lastimosamente fallecen. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Tenemos una vía de transmisión hematógena, una vía de transmisión directa y una por continuidad. Eso sí está sencillo. Y luego tenemos la etiología. Como les digo, los gérmenes más frecuentes tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, la Neisseria meningitis o el neumococo, o perdón, el meningococo, y el Haemophilus influenzae. Cuando hablamos sobre la meningitis bacteriana, hay que diferenciar si son intrahospitalarias o extrahospitalarias o adquiridas en la comunidad. Cuando son adquiridas en la comunidad, son estas bacterias las más comunes. En cambio, cuando tenemos pacientes que son que tienen la meningitis de manera intrahospitalaria, lo más probable es que se hayan contagiado de otra manera. Por ejemplo, cuando tienes un paciente que ya le han hecho una craniotomía, viene de sala de operaciones, está en un postoperatorio, una craniotomía, la infección que va a tener va a ser dentro de un hospital con gérmenes intrahospitalarios que le van a causar una meningitis que por la situación, por el contexto que está después de una craniotomía, o sea, después de que le han abierto el cráneo, tiene sentido cómo se ha contagiado. Es diferente cuando tenemos una persona que está en su casa, que se ha contagiado en la comunidad, es diferente. Igual, en la comunidad, cuando tienes pacientes que son mayores de 50 años, o son ancianos, y que encima pueden ser inmunosuprimidos, las bacterias que más se le asocian no son estas tres, sino también la Listeria monocytogenes. Pero si les preguntan ustedes ahí en el examen cuál es el germen más frecuente de meningitis bacterianas, quédense con el Streptococcus pneumoniae o el neumococo, como también se le dice. Luego tenemos la fisiopatología. Entonces, como les digo, las leptomeninges van a ser la pía madre y la aracnoides. Entonces, tienes una inflamación de la leptomeninge y el líquido cefalorraquídeo. ¿Esto qué va a hacer? Las sustancias inflamatorias van a aumentar la permeabilidad y eso te va a causar un edema vasogénico. Este aumento de la permeabilidad va a hacer que tú exudes proteínas, botes proteínas y vas a generar una migración de neutrófilos. Los neutrófilos son polimorfonucleares. Esta exudación de proteínas y migración de neutrófilos, que son células de defensa, te va a llevar a un edema intersticial y citotóxico. Entonces, en los primeros días tú tienes una infección aguda que está marcadamente llevada por polimorfonucleares, que serían los neutrófilos, que son las células que más van a ir a defenderte. En la segunda semana ya vas a encontrar células plasmáticas, que son la diferenciación, ¿no?, de los linfocitos B. Tienes vasculitis, tienes isquemia. ¿Por qué? Porque las vasculitis son una inflamación de los vasos. Entonces, cuando tú tienes esta inflamación, puede haber espacios de isquemia, o sea, espacios de infarto cerebral. Y eso lo que te va a llevar igual es un edema citotóxico. Y todo esto, la inflamación que tienes en las capas meningias, la inflamación que tienes en el líquido cefalorraquídeo, la isquemia, la migración de células, todo te va a llevar a un aumento de la presión intracraneal. Y eso lo vamos a ver también en la clínica y en el laboratorio. La clínica de una meningitis bacteriana aguda, como les dije, es un proceso infeccioso. Los procesos infecciosos siempre tienen una característica: tienes fiebre. La neumonía, fiebre. Las gastroenterocolitis, fiebre. Las meningitis bacterianas agudas, fiebre. Son procesos infecciosos. Tienes fiebre, tienes cefalea, tienes signo de irritación meningia, que lo vamos a mencionar, alteración de la conciencia, y tienes o puedes tener otros síntomas. Por ejemplo, si yo les dije que acá causó una isquemia, o sea, hubo un infarto cerebral,
¿Eso qué va a causarte? Va a causarte focalización. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener áreas del cerebro que se han muerto. Imagínate que afecta la arteria cerebral anterior. ¿Qué te va a causar? Va a haber una debilitación de los miembros inferiores. ¿Qué pasa si es de la arteria cerebral media? Vas a tener también pérdida de la fuerza muscular, pero ahora de los brazos, o sea, miembros superiores. Son diferentes. Puedes tener otros síntomas, pero serían tardíos porque significa que has llegado al punto de que estamos en las complicaciones. Lo normal es que en los primeros días tú tengas fiebre, cefalea, los signos de irritación meningia e incluso alteración de la conciencia, que es lo que vamos a ver ahora de cómo vamos a diferenciar una meningitis de una encefalitis. Y ya cuando hay complicaciones, cuando ya hay alteración de otras partes del cerebro, ya vas a tener focalización. Cuando hay aumento de la presión intracraneal, tienes vómito, fotofobia. Aparte puedes tener mialgias, adinamia, hiporexia. Y tienes acá la triada clásica. La triada clásica, que se da en el más del 50%, sería la rigidez nucal, la fiebre y la alteración de la conciencia. Se le dice también alteración de la conciencia, alteración del estado basal, como le quieran llamar. Tienes acá rigidez de nuca. La rigidez de nuca es un signo de irritación meningia. Tienes fiebre y tienes alteración de la conciencia. Hay otras entidades que te causan rigidez nucal. Por ejemplo, tú lo puedes descartar con la hemorragia subaracnoidea, porque la hemorragia subaracnoidea también irrita meninges. Acuérdense que el espacio subaracnoideo está entre la pía madre y la aracnoides. Entonces, si tienes sangre entre este espacio, ¿qué va a hacer? Va a irritar a las meninges. Sí te puede dar rigidez nucal, pero ¿qué cosa te va a diferenciar? La hemorragia subaracnoidea no te da fiebre. Y no te da fiebre porque, como les dije, la meningitis bacteriana es un proceso infeccioso. La hemorragia subaracnoidea no es un proceso infeccioso, entonces no te va a dar fiebre. Es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Tienes rigidez nucal, tienes fiebre, alteración de la conciencia. Como les dije, hay signos de irritación meningia que son bien conocidos, ¿no? Tienes la rigidez del nuca, tienes el signo de Kerning y tienes el signo de Brudzinski. Tienes hasta la rigidez de nuca. Normalmente lo que pasa es que tu mentón puede tocar tu esternón. Es lo normal, cuando estás echadito, puedes hacer eso, puedes hacer un movimiento de tocar con tu mentón la parte de acá. ¿Qué pasa? Cuando tienes un paciente, lo pones en decúbito dorsal y el paciente al momento de que tú le haces la maniobra no puede hacer la inclinación de la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene una rigidez nucal. Tienes el signo de Brunskill y tienes el signo de Kerning. En Brunskill es cuando tú igual le tratas de hacer el movimiento de la cabeza y automáticamente el paciente sube las piernas, como que las flexiona. También tenemos lo que les dije, ¿no? Tenemos meningitis y tenemos encefalitis. ¿Cómo tú puedes diferenciarlas? Las meningitis se caracterizan por unos síntomas y las encefalitis por otros. ¿Que puedes tener una meningoencefalitis? Sí, sí puedes tener, pero sería bueno, ¿no? Que ustedes, si les preguntan en la práctica cómo diferencio ambas, cuál es la clínica de meningitis, cuál es la clínica de encefalitis, lo sepan. Como les dije, la meningitis se van a irritar las meninges. ¿Qué tenía entonces? Signo de irritación meningia. Como cuáles, como la rigidez de nuca, y van a tener la cefalea. En cambio, las encefalitis tienes la alteración de nervios craneales y tienes el trastorno de conciencia. Son diferentes clínicas, que como les digo, lo puedes tener juntos, sí, porque hay veces en que tienes meningoencefalitis, pero si te lo preguntan, esa es la diferencia que va a haber en la clínica. No siempre se van a presentar todos los síntomas. Como les digo, la triada clásica, si bien se presenta con regularidad, no es en todos los casos. No porque no está la triada, ese paciente no tiene una infección bacteriana en el sistema nervioso central. 5, 6, 7. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se basa en 3 cosas, como siempre. La historia clínica, el laboratorio y la neuroimagen. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que en mi historia clínica me dicen lleva así, no sé, pues 3 semanas. No coincide con la historia clínica de un paciente que tiene una meningoencefalitis bacteriana aguda. ¿Por qué? Porque les dije que es agudo, o sea, se da en días. Un paciente no te va a venir 2 semanas con rigidez nucal, nunca. La historia clínica te sirve mucho para ver el tiempo de evolución, qué síntomas tiene y cómo empezó. Si el paciente empezó con meningitis y luego se le fueron aumentando síntomas, por ejemplo, focalizaciones, ya te puede estar hablando de que el tiempo en el que estás no estás al inicio, estás en el momento en que ya tiene complicaciones. Porque como les dije, ¿no? En algún punto, por la inflamación, todo lo que hay vasculitis, hay isquemia, hay infartos cerebrales y eso te puede causar focalización. Pero eso no te va a pasar en el primer día. Tienes que ver tú entonces la evolución de cómo han ido sus síntomas del paciente. Tienes acá el laboratorio. El laboratorio te va a incluir todo lo que es el estudio del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, ¿cómo lo vas a obtener? Lo vas a obtener mediante una punción lumbar.
La punción lumbar te va a ayudar porque ese líquido que tú saques en frasquitos lo vas a mandar a estudio, le vas a mandar al laboratorio y le vas a decir, necesito que me hagas una tinción gran, un cultivo, bioquímica, y aparte yo con sangre le voy a pedir unos exámenes auxiliares. El líquido cefalorraquídeo de una meningitis bacteriana aguda es, de manera macroscópica, es turbio. Se supone que normalmente el líquido cefalorraquídeo es transparente, es como un cristal de roca, le dicen. Pero cuando tienes una meningitis vas a ver que es turbio, es como blanquecino, es como que una agüita manchada, no es transparente. Tienes la presión de apertura alta. Cuando una persona está bien, cuando no tienes nada, cuando tú le haces una punción lumbar, salen por gotitas, salen una gotita, 2 gotitas, 3 gotitas, 4 gotitas. En cambio, cuando le haces esto a una paciente que tiene una meningitis bacteriana aguda, el paciente al momento de que le pone la aguja sale a chorro prácticamente, o sea, no a chorro tal cual, pero sale bastante. O sea, la presión de apertura de cuando has abierto este espacio entre la aguja y el espacio donde lo quieres sacar es bastante. Entonces el líquido cefalorraquídeo sale mucho más fluido. Tienes leucocitosis, leucocitosis. O sea, tienes una gran cantidad de glóbulos blancos, pero no de cualquier glóbulo blanco, específicamente de polimorfos nucleares. Y esto es importante porque en la meningotebe no vas a tener polimorfos nucleares, vas a tener linfocitos. Pero en las meningitis bacterianas, pero en las meningitis bacterianas que son por los gérmenes que les mencioné, neumococo, meningococo, influenza, vas a tener polimorfos nucleares. Lo demás se comparte. Glucosa baja, proteínas elevadas, eso también lo tiene la meningotebe. ¿Cuál es lo que te va a diferenciar, como les digo? Los polimorfos nucleares o la presencia de linfocitos. Si es linfocito, meningotebe. Si es polimorfos nucleares, entonces estamos hablando de meningitis bacterianas agudas con los gérmenes más comunes que les mencioné. Tienes acá la tinción Gram, donde a veces se pueden ver los gérmenes. Tienes el cultivo de líquido cefalorraquídeo, que en general es el gold estándar. El tema con el cultivo es que, como ustedes saben, demora unos días. Y luego tienes los exámenes auxiliares. Tú le puedes pedir un hemograma, BCG, hemoglobina, hematocrito, PCR, hemocultivos, para ver si llegó a septicemia, glucosa, urea, CREA, examen de orina, pruebas hepáticas, serología, radiografía de pulmones, seno paranasales, entre otros. Y luego tienes la neuroimagen. La neuroimagen se incluye una resonancia cerebral y una tomografía cerebral con contraste. Vamos a buscar las signos clásicos. Vas a ver que yo les dije, ¿no? Va a haber edema del encéfalo, va a haber, si es que ha llegado al punto de que están en infartos, vas a ver microinfartos cerebrales, vas a ver que el líquido cefalorraquídeo en un momento, al aumentar la presión, va a llevar a una herniación. O sea, vamos a ver signos clásicos en una resonancia y en una tomografía, como les digo, con contraste. Y luego tenemos el tratamiento. El tratamiento para las bacterias que son antibióticos. Entonces, como les digo, cuando tú mandas a cultivar, demora algunos días. Entonces, no significa que en lo que demora el cultivo, en lo que me demoran los resultados, yo no le voy a dar ningún tratamiento al paciente. Lo ideal es que tú le saques el líquido cefalorraquídeo, mandes a estudios bioquímicos que se demoran poquito tiempo, se demoran máximo un día, y aparte mandes el cultivo. El cultivo se puede demorar días. Si tu bioquímico te sale pleocitosis con polimorfos nucleares, te sale glucosa baja y proteínas altas, tú vas a decir, ok, estoy entonces ante una infección bacteriana aguda. ¿Qué le puedo dar? Como tratamiento empírico, tú tienes vancomicina y una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona. Ahora, hay estudios que dicen que tú lo puedes dividir por grupo de edad. Por ejemplo, tienes a los jóvenes de 16 a 50 años, tú le puedes dar vancomicina con una cefalosporina de tercera generación. En cambio, tienes personas que son mayores de 50 años y, como les dije, pertenecen a otro grupo, son ancianos y pueden, incluso junto con los inmunosuprimidos, tener más predisposición a la listeria monocitogenes. Más de 50 años o personas que tengan factores de riesgo, por ejemplo, que sean muy viejitos, que tengan alguna hepatopatía crónica, que tengan alguna enfermedad subyacente como diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes, etc. de cosas a las cuales tú le tienes que agregar ampicilina. Tienes acá entonces jóvenes sanos de 16 a 50 años, vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. Personas mayores de 50 años, o sea, ancianos, y personas que tengan un factor de riesgo, le agregas a ese régimen ampicilina. Es la única diferencia que hay. Y luego te hacen el hincapié del uso de la dexametasona. ¿Por qué usarías dexametasona? Porque, como les dije, esto es un proceso inflamatorio, es un proceso muy agresivo que inflama un área del cuerpo humano que es muy sensible, o sea, el encéfalo. Imagínate, el encéfalo no puede soportar tanta inflamación alrededor. Entonces, ¿qué necesitas tú? Desinflamarlo. ¿Y cómo lo puedes desinflamar? Lo puedes desinflamar con corticoides, con la dexametasona. Tienes entonces una dosis de 10 miligramos cada 6 horas durante 4 días. Solamente lo vas a continuar si es un diplococo gram positivo.
Me parece que eso es todo sobre este tema. Y acá les dejé la tabla. Esta tabla te va a ayudar a ver los diferentes... Ah, no lo puse acá. Ese es el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo tú puedes ver si este líquido cefalorraquídeo pertenece a una meningitis bacteriana aguda, si pertenece a una meningitis viral? ¿Cómo sabes si pertenece a una meningotebe? En la bacteriana les dije que es turbio opalescente, turbio lechoso. O sea, le dicen que en lugar de ser transparente, tira al blanco, a lo turbio. La presión de apertura está elevada. Lo normal es que sea de 9 a 18, de 9 a 20 la presión de apertura, pero en la bacteriana la presión de apertura es alta, o sea, está elevada. Los leucocitos. Tienes leucocitos varios, o sea, tienes una leucocitosis. ¿Y a qué predomina? Predomina polimorfos nucleares más del 80%. Tienes glucosa baja y tienes proteínas elevadas. Lo que pasa con la tuberculosis es que la tuberculosis tiene lo mismo. Tiene presión de apertura alta, es turbio, tiene glucosa baja y tiene proteínas altas. Entonces, ¿qué cosa te diferencia? Polimorfos nucleares o linfocitos. Ahora, en las virales también hay linfocitos, es verdad. Pero ¿qué pasa? Las bacterias comen, imagínense si las bacterias comen azúcar. Las bacterias les encanta el azúcar. Entonces, todo lo que sea bacteriano, bacterias que les mencioné, las 3 bacterias, neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae y la tuberculosis, que también es una bacteria, todos ellos comen azúcar, tienes glucosa baja. En cambio, las virales tienes glucosa normal, tienes proteínas normales, no es una elevación marcada. Eso es lo que te va a diferenciar. Si bien tiene linfocito, la glucosa en las virales va a estar normal, no va a estar baja. Los virus no comen azúcar, las bacterias sí comen azúcar. Y luego tienes acá, te hacen la diferencia, ¿no? Como yo les dije, hay patógenos más frecuentes. Entonces, tienes la meningitis meningocócica, la meningitis neumocócica, la de Haemophilus influenzae y la de Listeria monocytogenes. ¿Cómo tú lo puedes diferenciar? Hay algunas que tienen características básicas. Por ejemplo, la meningocócica tiene erupciones petequiales. Yo acá les puse, acá, esta imagen. Esta corresponde a Neisseria meningitidis. Es una imagen de una infección bacteriana meningocócica. Por eso acá les pongo. La meningitis por Neisseria meningitidis tienen erupciones petequiales y van a desarrollar un cuadro de coagulación intravascular diseminada y síndrome de Waterhouse. Tienes una quimioprofilaxis. Esto también es pregunta de examen. Te preguntan a veces con qué puedes tratarlo. A un paciente que tiene contacto con un caso de meningitis meningocócica, tú le puedes dar profilaxis como tratamiento. ¿Qué tratamiento le vas a dar? Le vas a dar rifampicina o ciprofloxacino. De preferencia, rifampicina le vas a dar por 2 días cuando son adultos. Eso también es una pregunta, me parece que del pretest. Luego tiene la meningitis neumocócica. Como les dije, el neumococo es el germen más frecuente, causa más frecuente de meningitis aguda adquirida en la comunidad. Factores de riesgo: sinusitis, otitis media, neumonía o inmunosupresión. Y como les dije, es el que te da más secuelas neurológicas permanentes. Luego tienes el Haemophilus influenzae, que igual suele ocurrir después de infecciones de la vía respiratoria superior y del oído en niños, y las vacunas disminuyen la incidencia. Y luego tiene la Listeria monocitogenes, que como les dije, tiene mayor incidencia en lactantes, ancianos, inmunosuprimidos o post-trasplantados. Tiene una clínica tardía y no es frecuente los síntomas clásicos. O sea, la triada que les dije, a veces cuando tienes una infección poliseria no se da. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades infecciosas, también bacterianas, pero vamos a hablar en específico de la tuberculosis. Esta parte es menos pesada, creo. Ya. Cuando hablamos sobre la meningitis tuberculosa, les dije, ¿no? Es importante saberlo porque en nuestro país no solamente hay la tuberculosis pulmonar, que es lo más común. Hay formas extrapulmonares y de hecho el Perú es uno de los países que tiene más casos reportados de tuberculosis extrapulmonar, porque lo normal es que tengas pulmonar, pero en el Perú justamente hay extrapulmonar también, en ganglios, en cerebro, tienes en médula espinal, tienes gastrointestinal, o sea, tienes varias formas extrapulmonares de tuberculosis y una de ellas justamente la meningitis por TB. Esta es todavía más fuerte, o sea, el 80% queda con secuelas neurológicas, tiene formas graves. Es la principal forma grave de una tuberculosis extrapulmonar y abarca el 5 al 10% de las formas extrapulmonares. Es una complicación postprimaria precoz, o sea, si un paciente ha tenido la enfermedad de tuberculosis, 2 a 12 meses después le puede dar una meningotebe.
Y tienes 3 formas de presentación, o sea, cuando la tuberculosis infecta todo el sistema nervioso central, tienes 3 formas. La meningitis tuberculosa, el granuloma cerebral tuberculoso o la tuberculosis de la columna vertebral, que es el mal de Pot, como algunos lo conocen. Quizás lo han visto en diagnóstico por imagen. Mal de Pot. Creo que así se escribe. Entonces tienes 3 formas de las cuales se puede presentar la tuberculosis. ¿De cuál vamos a hablar? Solamente de la número 1. El granuloma cerebral tuberculoso y el mal de Pot no lo vamos a tocar, pero es importante que lo sepan, porque si alguna vez le preguntan cómo la tuberculosis afecta el sistema nervioso central, hay 3 formas. Solamente vamos a hablar de la meningitis tuberculosa. Como ya saben, en la etiología, Mycobacterium tuberculosis se le conoce como bacilo de Koch, es una bacteria aeróbica que le encanta el aire, entonces cuando va a pulmones se va a los ápices sobre todo. Y en el caso del cerebro, tiene complicaciones neurológicas que afectan al 1% de los enfermos con tuberculosis. Cuando hay una infección, una coinfección, perdón, VIH-TB es más frecuente. ¿Por qué? Porque los inmunosuprimidos tienen la característica de justamente eso, tienen un sistema inmune que no puede batallar contra la tuberculosis. Quizás si a mí, yo alguna vez tengo contacto con el Mycobacterium, quizás yo lo puedo controlar. Tengo la infección, pero no desarrollo la enfermedad. Puedo tener contacto en los hospitales, donde sea, con un paciente con TB, y a mí no me va a dar TB porque yo estoy sana, porque yo estoy joven, porque yo tengo una buena nutrición, no tengo ninguna enfermedad preexistente, entonces no me va a afectar. Pero un paciente que es inmunosuprimido, como un paciente VIH que tiene los CD4, que son tus células de defensa bajitas, ¿qué va a pasar? Va a desarrollar no solamente la forma común, sino la forma poco común, que sería lo extrapulmonar. ¿Cuál es una forma extrapulmonar? La meningotebe. Entonces, el 50% de las personas con infección VIH-TB desarrollan TB extrapulmonar. La mortalidad es del 30% y 10% de los pacientes con meningitis por TB tienen un tuberculoma, que es la forma de un granuloma, pero tuberculoma. Luego tienes factores de riesgo. Como les dije, tu sistema inmune normalmente puede controlar las infecciones cuando tienes contacto con alguien que tiene TB, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay cosas que te van a afectar. Por ejemplo, desnutrición. Contacto con personas TB a repetición o personas que tengan TB multidrogo resistente, que tengan extremadamente resistente. Evidentemente es diferente tener un contacto con una persona que nunca recibió tratamiento y que lo va a controlar con el primer esquema de tratamiento. Es diferente cuando una persona está en drogas endovenosas, que no controlen la enfermedad. ¿Por qué? Porque la carga viral que tienen, porque la resistencia que tienen también a los medicamentos es más fuerte. Antecedente de TB pulmonar. Una persona que tiene TB pulmonar y que en algún momento se inmunosuprime puede desarrollar una meningotebe. Es importante también el antecedente. Tienes asociación VIH-TB que les dije, alcoholismo, inmunosupresión, enfermedades crónicas. Dentro de enfermedades crónicas incluyo diabetes, incluyo hepatopatías crónicas como la cirrosis, como la hepatitis B, la hepatitis C, incluyo cáncer, incluyo enfermedades autoinmunes que son debilitantes, todo lo que haga que una persona tenga un proceso crónico que haya debilitado su sistema inmune. La transmisión es una diseminación hematógena que ocurre cuando, como les digo, tú tienes un foco que muy probablemente es a nivel pulmonar y luego esto se disemina y llega a tu cerebro. Y luego tienes el diagnóstico. Vamos a dividirlo en 2 partes. El diagnóstico, como todo lo que es tuberculosis tiene que ver con epidemiología. No hay TB si no hay historial de tuberculosis. Yo, por ejemplo, que nunca he tenido contacto con TB, no puedo inventarme de la noche a la mañana que tengo TB. Tienes que haber un historial. Mi vecino tuvo TB, mi familiar tuvo TB. Hace años mi hermano también tuvo TB. Historia de TB, antecedente epidemiológico, básico para el diagnóstico, porque sin ese antecedente no puedes tú sospechar de TB. Clínico. Síntomas y signos compatibles con meningitis tuberculosa. Como les dije, los síntomas de la meningitis son lo mismo, irritación meningia, cefalea. La diferencia es que el curso va a ser subagudo, o sea, no va a ser en días, va a ser en semanas, puede demorar un mes. No es el curso clínico que sea tan abrupto, eso no. Y tiene lo laboratorial, como les digo, igual. Le quita el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar, tiene los frasquitos con los líquidos y eso lo vas a mandar a estudiar. Le vas a pedir cultivo, le vas a pedir quizá tinción para beca, como una vaciloscopía. Le vas a pedir bioquímicos que son igual. ¿Qué va a presentar? Va a presentar leucocitosis, que tiene predominio, en este caso, linfocítico, no es de polimorfos nucleares, acuérdense. Glucosa baja, porque el Mycobacterium, que es una bacteria, come glucosa, come azúcar. Proteínas altas, y algo que te va a ayudar mucho son los niveles de ADA. Cuando tienes
los niveles de hadas por encima de 8, puedes tener con seguridad de que hay una sensibilidad del 60% y una especificidad del 96%. Cuando el hada está menos de 6, está menos de 4, no te va a ayudar tanto, como que te deja con la duda diagnóstica. Pero si el hada está más de 8 en ese líquido cefalorraquídeo que tú le has quitado al paciente, significa que sí, esto es una meningotebe. Y luego tienes acá la otra parte del diagnóstico. Ya tengo una persona que tiene meningotebe. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿En qué escalón lo voy a poner? Y por eso tenemos estadiaje. Tenemos el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. El estadio 1 viene a ser el temprano. No tienes una alteración de conciencia ni tampoco tienes déficit neurológico. El paciente tiene síntomas, sí, tiene síntomas. Le hacen los estudios, sale positivo a TB, todo lo demás, pero no hay alteración de la conciencia. El paciente está consciente, está atento, orientado en tiempo, espacio, persona, y no hay déficit neurológico. En cambio, en el estadio 2, ¿qué va a pasar? Si hay alteración de conciencia, el paciente puede estar en somnolencia, puede estar en estupor, y tiene la característica de la irritación meningia. Ya no le va a doler la cabeza, no va a tener fiebre, va a tener irritación meningia. Y el déficit neurológico va a ser leve. Finalmente, en el estadio 3, tienen movimientos anormales, convulsiones, estupor, coma, y un déficit neurológico severo, porque como les dije, las meningitis, cuando no se tratan, cuando no se detectan, tienen el mismo final, van hacia el deterioro neurológico y finalmente la muerte. Acá, perdón, cuando les hablé sobre laboratorio, en el líquido cefalorraquídeo ya vimos, ¿no? Le vas a hacer un cultivo, todo lo que tú quieras, y vas a pedir radiografía de tórax, PCR y la tomografía. La radiografía de tórax lo vas a ver para buscar evidencia de TB. Puede tener el patrón intersticial, puede tener un granuloma, puede tener algo que te indique que este paciente en algún momento ha tenido TB pulmonar y que ahora está teniendo una meningo-TB. El PCR es lo ideal para esta muestra del cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un examen más rápido. Cuando yo les hablé del cultivo, les dije que el problema del cultivo es que demora. En cambio, si tú tienes una reacción en cadena polimerasa que te va a demorar un día máximo, puedes tener un diagnóstico rápido y específico. Y luego tiene la tomografía, que como les dije, las complicaciones siguen siendo las mismas. Si tú tienes cualquier proceso meningio que causa inflamación en el cerebro, porque va a evolucionar a meningoencefalitis, vas a tener infarto, vas a tener engrosamiento de las corticales, o sea, tienes que buscar otras cosas antes de que se te complique el paciente. Diagnóstico y finalmente el tratamiento. El tratamiento es lo mismo. Todas las tuberculosis pulmonares y extrapulmonares tienen un esquema de tratamiento. El esquema de tratamiento inicial es el mismo para todos. Si tu paciente de ahí es resistente a la rifampicina, es resistente a la isoniazida, resistente a las drogas de primera línea, bueno, eso es diferente. Pero el tratamiento de primera línea para todos los pacientes en un esquema básico, en un esquema inicial, es uno solo. Tienes una tuberculosis tienes un paciente que tiene clínica de meningitis subaguda, con glucosa baja en líquido cefalorraquídeo o paresia de nervios craneales, tú automáticamente vas a decir, ok, esto es una meningotebe, lo voy a empezar a tratar con el esquema de tuberculosis. Se divide en dos fases, tienes primera fase y tienes segunda fase. Primera fase vas a dar con 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol. Son las drogas clásicas, las mismas que utilizas para el esquema básico de pulmonar, lo mismo. Igual, en la segunda fase, lo mismo. Tienes isoniazida, rifampicina. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tienes una TB pulmonar, el esquema básico es de 6 meses. En cambio, en el tratamiento de la meningotebe, el esquema no te va a demorar 6 meses, te va a demorar al menos 12 meses, o sea, un año. Le vas a dar en la primera fase 2 meses con 4 drogas y luego le vas a dar en la segunda fase 10 meses con 2 drogas. Ahora, la pregunta otra vez es, ¿cuándo le doy corticoides? Como les dije, el paciente va a tener una inflamación, lo va a llevar a una hipertensión endocranial, lo va a llevar a una inflamación del encéfalo, a un daño, y tú vas a necesitar decir, ok, necesito que mi paciente desinflame. ¿Qué le voy a dar? Corticoides. ¿Cuándo le vas a dar corticoides? Cuando tiene un síndrome de hipertensión endocranial, que les dije, vómito, dolor de cabeza, fotofobia, hipertensión endocranial. Hidrocefalia por aracnoiditis, nivel de conciencia bajo, o sea, ya no está alerta. Mi paciente anteayer estaba alerta, luego empezó a decaer, estaba somnoliento, luego pasó estupor y luego coma, nivel de conciencia bajo, le doy corticoides. Le puedes dar corticoides 3 semanas a dosis plena y luego tú vas a tener un descenso progresivo por las próximas 3 semanas, porque como ustedes saben, los corticoides no puedes cortarlos así de la nada, de un día para otro, tienes que tener como un destete progresivo. Y eso es todo sobre meningitis tuberculosa. Y esto en realidad todo sobre el tema.
Han sido 2 temas, como les digo, todo parte de meningitis bacterianas, pero hemos dividido en 2, agudas, con los 3 gérmenes que les mencioné, y luego la meningotebe, que es subaguda, pero que también se incluye dentro de las meningitis bacterianas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo he tratado de no hacerlo tan largo para que no se aburran tanto. ¿Tienen alguna pregunta? Me lo pueden decir normal ahorita. Mientras que les voy a ir pasando el post-it. Se lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp porque como me dijeron que no podían verlo por acá. Ya chicos, ya les pasé el post-test. Si tienen alguna pregunta me la pueden decir ahora. Voy a ver si converso con los jefes de las asesorías para ver cómo vamos a hacer con el tema de que algunos lo van a llevar la mitad del semestre y los demás lo van a llevar en el semestre que queda. Entonces, eso es un cambio que recién han mencionado. Entonces, voy a tratar de conversarlo con ellos y si me dicen que vamos a tener todos los temas juntos o lo vamos a prorratear, igual van a quedar grabados, se van a subir a YouTube. Y si alguno de ustedes quiere ver la asesoría, puede entrar, no, normal. ¿Tienen alguna pregunta sobre la clase, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro sobre el tema? ¿O algo que les gustaría agregar? No sé, algo que les gustaría ver en los PPTs. Una consulta. Bueno, no tiene nada que ver con la clase, sino quiero saber si hay un grupo de Teams o solo siempre va a dar las invitaciones así nomás por WhatsApp. Ah, ya, no había creado el grupo de Teams. De hecho, les quería pedir si me podían... lo que pasa es que me dieron una lista de 70 personas y a todos les mandé el correo, pero no estoy segura si les ha llegado a todos porque no están los 70 en el grupo. Entonces, a los que están en el grupo les quería pedir que me manden su correo para que a todos los que están ahí yo los voy a agregar al grupo de Teams. ¿Qué es este realmente? Igual pueden entrar por el link o si no ya me imagino que les sale la reunión cuando la creo. El forum va a estar abierto hasta las 7:35, ¿ya? Cosa que le doy 10 minutos. Son las mismas preguntas que el pretest. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran conversar sobre las asesorías, voy a dejar de grabar, cosa que si quieren decirme algo, normal me lo pueden decir.